Hola, bellísimo público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Primero, mandarle un gran saludo a todas las madres, que hoy día estamos de fiesta doble, porque hoy día se celebra el Día de la Madre aquí en Chile. Y también queremos celebrar el Día Nacional del Teatro, que también se celebra en esta fecha. Así que nada más que decir. Ahora vamos a mandarle la invitación a mi invitado y empezamos con el live. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy Muy bien, bien, ¿y tú cómo estás? muy bien también. Marco, primero, antes de empezar el live, voy a dar unos anuncios y empezamos con la entrevista, ¿te parece? Sí, está súper. Bueno, hoy día me acompaña, como en todos los live, Teatro Cidarte, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile, que me acompañan en todos nuestros live. Síganlos en su cuenta de Instagram, @Teatro Cidarte, y entérate de todo lo que ocurre en Cidarte. También está conmigo Veterinaria Las Loicas, donde el amor por los animales y la naturaleza se encuentra. Síguelos en Instagram, @veterinarialoica.pet y pide tu hora. También está conmigo eh, la Casa del Actor. Es una comunidad que ayuda a los actores y actrices a conseguir los mejores castings en el rubro de las artes escénicas, en la parte audiovisual. Así que, si eres actor o actriz, únete a la Casa del Actor. ¿Por medio de qué? Por medio de Instagram, la Casa del Actor. Y entérate de todo. Y si estás queriendo estudiar actuación frente a cámara y actuación realista, esta es tu oportunidad. Actor Express te da la oportunidad de sacar la carrera en 2 años. Así que también puedes encontrar la información en Instagram, @actores.3. Bueno, Marco, hoy día te doy la bienvenida al live. Espero que la pasemos increíble. Gracias por haber aceptado la invitación. Sí, Al principio de mis live siempre doy la oportunidad de que mis invitados se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Adelante. sí. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Saludos desde Paraguay. Mi nombre es Marcos García y aparte de a lo que vine, que soy actor de doblaje, también me dedico por otro lado a la rama del derecho. Soy abogado desde el año 2013 y me recibí en la Universidad Nacional de Asunción, que es la capital de acá del estado de Paraguay. Y, y bueno, en cuanto al doblaje, me inicié la primera vez, seguí un curso taller con una profesora de doblaje y colega mía que se llama Mako Cacabelos, donde estábamos un grupo de 6 personas. Y de entre esas, dos de ellas, lo que no prosiguieron al curso o no supe más de ellas, que se desempeñaran posteriormente como actrices de doblaje, dos mujeres. Después el resto de esas 6 personas, los otros cuatro sí hicimos. Una de ellas lo que hizo solamente una participación nada más, Bueno, lastimosamente. Y bueno, después Marco, seguí, ¿sí? cuéntame, ¿cuál fue tu gran motivación en querer ser abogado y dedicarte a las leyes? ¿Y cómo fue eh, bueno, primero, cómo fue tu encuentro con esta bella profesión que es estudiar derecho? Y por otro lado, ¿cómo encontraste la rama del doblaje? Porque vamos a decir una cosa por otra.
Son ramas totalmente distintas. Y sí, eh, yo hago un paréntesis a tu pregunta, pero relacionen que yo seguí un curso también de docente, de docente para enseñar en el enseñanza primaria, sí, a niños que están entre, bueno, más bien a jóvenes que están entre los 13 hasta los 17 años más o menos, cosa que desistí otra vez porque no me llamó la atención y bueno, más bien porque teníamos que hacer unas prácticas que no me resultaban muy motivadoras, que digamos. Y bueno, y entre esos seguí la rama de las ciencias sociales, de la cual egresé que de esto proviene lo del derecho. Se parecen de que actúan de que los abogados se parecen los actores porque ambos fingen, no sé qué, actúan, no sé qué. Dice de Real Voice Neo, un, un amigo de Paraguay. Bueno, nunca nos hemos visto todavía personalmente. Y bueno, y es una rama de las ciencias sociales, como decía, y también me gusta mucho la parte de la historia, sabía muchas cosas y me destaco mucho en eso, en que recuerdo fechas, acontecimientos como la fundación de Asunción o cuando se independizó Paraguay, etcétera. Y bueno, y esto del derecho respondiendo, volviendo a tu pregunta, fue una sugerencia de mi papá que cuando estaba en el penúltimo año de la enseñanza secundaria, mi mamá, por ejemplo, me sugirió reparar así cosas así de cosas como refrigeradores, por ejemplo. Y mi papá fue el que me sugirió lo de seguir la carrera del derecho, cosa que por la que al final bueno, ingresé 3 años más tarde. Y bueno, tuve de repente unos ciertos tropiezos para comenzar, no ingresé luego. Eran, hubo un tiempo en que previamente en esta universidad nacional se hacían exámenes de ingreso y hubo un lugar en el centro de la ciudad de Asunción donde se hacían los exámenes de ingreso y también se daban las clases ya a los ingresados abogados. Y después ese se mudó a un lugar que se llama Barrio Santísima Trinidad, también de la ciudad de Asunción. Y ese fue el nuevo lugar donde se hicieron los ingresos de los abogados y después evolucionó a eso a tiempo después de que yo ya haya egresado de ahí, donde directamente los alumnos hacen un sistema llamado semestral, donde ahí dan una serie de materias y si aprueban todas esas materias, ahí ellos se dan por ingresados. Pero en mi tiempo fue un examen de ingreso donde en una vieja casa de estudios, como te mencioné, en el centro de la ciudad de Asunción, seguíamos el curso probatorio. Yo fui uno de los penúltimos en hacer ese curso probatorio. O no sé, o puede que hasta 5 años después, por ahí duró esto de los exámenes de ingreso. Y después, en la sede del barrio Santísima Trinidad de Asunción, fue donde seguí mis estudios hasta finalizarlos en 2013, cosa que lo hice en 7 años, porque aunque lo ordinario suele ser que el curso dura 5 años. Y bueno, y después, tiempos después, previa a eso, en 2009, por ejemplo, hice unos mandados así donde me daban solamente para los pasajes y 2 años más tarde tuve mi primer conocimiento de la parte práctica de los abogados, yéndome a un tribunal de apelación de una ciudad que no limita con Asunción, que se llama San Lorenzo. Y hay un tribunal de apelación donde está la parte de la rama civil, eh, civil, comercial y laboral se llamaba en su momento, y actualmente solamente se llama civil y comercial, hace pocos años se cambió ese nombre.
y la rama laboral pasó específicamente con con otros juzgados a ocuparse de eso. Y en un barrio de ahí, de San Lorenzo, que se llama Capilla del Monte. Y bueno, estas prácticas seguí por un año y 8 meses hasta que una tía que tengo habló con un abogado ya algo un poco más o menos antiguo con el cual seguí con una hija suya que también es abogada y que hubieron unos malos entendidos y al cabo de un mes resulté, por decir así, despedido. Hasta que este abogado me tomó en cuenta y estuve unos 6 años con él, hasta que al cabo de ese tiempo, eh, creo que también así prescindió de mis servicios, pero no me dio ningún tipo de retribución, algo así, porque me había comentado que dan una serie de pagos que se llama pago a destajo, que es un pago por tipo de obra determinada que hacen los abogados, se le llama. Y me fui hasta la sede de un ministerio de justicia, algo así, para ver cuánto iba a percibir, y más o menos serían unos 8 millones de guaraníes, no sé cuánto sería la moneda de acá, para los que no saben, es el guaraní, y que al tipo del cambio de dólar de este momento, no sé cuánto sería, algo más de 8 millones en guaraníes son los que tenía que percibir en ese momento, en el año 2019, a mediados de ese año. Y 4 días después asistí, bueno, más o menos en ese periodo de tiempo, seguí ese primer curso del doblaje con Marco Cacabelos, es su apodo, que se llama María José Cacabelos, que es una que había egresado el año anterior, bueno, había comenzado un curso me enteré tiempo después que había enseñado a otro grupo. Pensé que éramos los primeros en seguir el curso de doblaje. Y después parece ser que fuimos un segundo grupo de actores, esas 6 personas que te menciono. Y tiempo después, más adelante, en el año 2023, por ahí, em, empezó a enseñar a una nueva tanda de estudiantes. Y 2 años antes, después de lo del Príncipe Encantador, es el nombre de la primera película en la que participó ella, junto con otro profesor que está en pareja con otra persona, se llama un venezolano que se llama Levi Hurtado, junto con Sunilda Acosta, que fueron también partícipes. Y este Levi Hurtado fue el protagonista de esta película animada, uno de los primeros proyectos que se realizó en Paraguay. Cuando anteriormente, en 2014, en 2015, se hizo una serie animada que de repente se mezclaba con el idioma local de acá. Acá tenemos dos idiomas oficiales que son el castellano, como varios de los países de América, y el otro es un idioma nativo de unos aborígenes que vinieron de cierta parte de Asia, que son los guaraníes, que es el idioma del mismo nombre, que se llama guaraní. Y, y esa es mi historia. Y tiempo después seguí con Levi Hurtado, a quien conocí, que también con la que es su pareja, que bien, no sé si están casados o no, y ellos también formaron su escuela unos meses antes, varios meses antes, unos 8 meses antes de grabarse El Príncipe Encantador, donde debutaron en su escuela de doblaje. Y yo fui de una novena promoción de estudiantes en la cual egresé junto con 2 personas, éramos 14 y de la cual egresamos 3. Otro que se llama Hugo Escurra y otro que se llama Kevin Ángel. Y de las cuales este último, así como yo, estamos grabando en el mismo estudio de doblaje donde hace poco tuve una de mis participaciones más recientes. Yo soy actor de doblaje, sí, en ocasiones suelo realizar figurantes. De repente tengo que hacer ciertos repasos, algo así, para modificar un poco, de repente, para evolucionar a ciertos personajes más importantes. Bueno, y en este curso con Lady Hurtado, sí, por
un periodo más o menos en tiempo un poco antes de la pandemia. Bueno, lo conocí cuando asistí a un casting para un doblaje de locución comercial en otro lugar de Asunción, en el cual hablé con la que es su pareja, que se llama Sunia Costa, y concurrí 2 días más tarde, iniciando el curso un día sábado a fines de 2019, un día antes de un feriado de acá, que es un feriado nacional, un feriado de tipo religioso, porque hay de una que se llama Virgen de Cacupé, Virgen de los Milagros de la ciudad de Cacupé. 2 días antes, no, un día antes comencé con el curso y después tiempo después sucedió lo de la pandemia y estuvimos unos meses asistiendo ya. Al principio asistíamos todos juntos, después hubo lo del aislamiento y teníamos que asistir así por partes. Y Por gote. si asistíamos, si asistíamos todos juntos era por cuestiones de que grabábamos así personajes así en multitud, grabábamos, el término se llama grupos para hacer voces de públicos y de repente, según la situación, decir las palabras de los personajes del público. Y yo empecé en 2021, más o menos a fines de noviembre de 2021, y finalmente, unos meses más tarde, bueno, en ese periodo de tiempo en que estuve con Levi Hurtado, fue que hice mis primeras grabaciones de personajes. Y un mes antes de lo de la pandemia, casi un mes antes, un 22 de febrero específicamente, porque como te mencioné al principio, yo recuerdo esas cuestiones de fechas. Y debutaba con la película Inesperado, que es una película que trata sobre unas cuestiones religiosas, tema del aborto, que convirtió siendo un redoblaje, pues México, creo que sí, en ese año de 2019, evidentemente, pues nosotros lo doblamos en 2020, en febrero de 2020, el redoblaje, y en 2019 entonces se realizó el doblaje original de la película Inesperado, de la cual lamentablemente, al igual que El Príncipe Encantador, no encontré registros de nuestros doblajes, más bien cosas así, videos del tráiler, lo que pude apreciar, y no tengo nada de mi debut actoral. Hasta que unos meses más tarde, estando todavía como estudiante en agosto de 2020, empecé a hacer así personajes un poco más relevantes, como la película que se llama The Captain, El Capitán, o Terror en el Aire, es su título que se le dio, su título doblado, pero en doblaje wiki, donde están nuestras informaciones fundamentalmente de todos los actores, está como The Captain. Y Mira, bueno, Marco, lo sí. encuentro maravilloso todo lo que me has contado y wow, has pasado por hartos, ¿no? Mira, aquí dice, eh, dobló eh, en la agencia Suni y Levi. Por otro lado, acá preguntan si es rentable el doblaje en Paraguay. Y voy a confirmar lo mismo que otros colegas de otros países, que em, no quiero desalentarles de repente a mis queridos connacionales o a otros que son de otros países que están viendo este video, en que es una cuestión que no es rentable. Por ejemplo, voy a poner la comparación ya lo más evidente, como el Hollywood mexicano sea México. Em, Ahí les hacen pagos por algo que se llama LOPS, que se llama loops, y acá se hace por algo que se llama líneas, que es una serie de palabras. Por ejemplo, yo estoy muy bien, y tú, serían unas 2 líneas, por decir así. Una línea debajo de otra, que es un conjunto de palabras. Y bueno, acá se paga unos 3.000 guaraníes, que como te menciono, no sé cuánto sería el tipo
el cambio del dólar. Antes me decían de que pagaban apenas unos 500 o 600 guaraníes nada más. Y, Wow, y eso no, no es algo rentable en síntesis. Acá me wow. dice 7.990 guaraníes, lo que utilizando Ya. la calculadora, 7.990 por 3.000. Bueno, salen unos cálculos un poco así errados, pero la cuestión es así, que eso es. Y por ejemplo, si son 10 líneas, son unos 30.000 guaraníes, y así sucesivamente. 100 O líneas, sea, si te unos dan, 500 o mil sea, si guaraníes. te dan, o sea, si te dan 20 o 30 líneas, sería perfecto. Y serían como unos 60.000 guaraníes, y yo diría por lo menos para una persona promedio que podrías comprarte algún par de prendas, o a lo sumo una prenda, no sé, alguna cierta remera o un pantalón. Creo que no demasiado uno puede ser ostentoso de repente con un monto así. Wow. Marco, Eso vi, cuéntame. perdón, disculpas, vi un video de una colega que se llama Rocío, una de Los Ángeles, creo que Rocío, iba a decir Rocío Mayo, pero no, no es otra de Los Ángeles, donde también menciona esa cuestión de que es bastante complicado. Y lo que sí es que me... Mira, acá, Marco, perdón, antes de Sí. continuar, mira, aquí una fiel seguidora de nosotros dice 50 centavos americanos son 3.000 guaraníes y un dólar por cada dos líneas serían, eh, bueno, acá dice que igual es poco, pero más o menos eso, que 50 Y, centavos americanos serían 3.000 guaraníes. y Y la cuestión de repente, te comento que radica en que, bueno, la persona, así los interesados en los doblajes, así buscan mercados que son lo más barato posible. Y en cuanto a eso, se tienen que abaratar ciertos costos, y de eso otra vez trasciende en que seguramente finalmente da en que nosotros percibamos algo poco, pero cosa que obviamente los que son personajes protagónicos, o si llegan a ser de una serie, posiblemente podrían percibir un poco más, evidentemente, que un personaje, un figurante. Pero yo creo que igual debe ser complicado en el tema de casting y poder quedar con un personaje protagónico, ¿no? Sí, para personajes que son un poco más relevantes realizan castings. Y yo, por ejemplo, nunca he tenido la fortuna de quedar en ninguno de esos castings. 4 días después de que llegué a mi último día en que, bueno, al que más o menos no asistía todas las veces mi trabajo de abogado, asistía a uno de esos castings en el que se hizo una película que se dobló a fines más o menos 2019, julio hasta agosto de 2019, que se llama Sherlock Jack, Detective del Zoológico. Y yo estuve junto con otro colega que también es abogado de Paraguay, que se llama Edgar Mora. Tampoco no se quedó con ninguno de los papeles, bueno, más bien con el papel protagónico, así que, pero uno de repente en eso trata de poder ver si queda o no, pero por lo menos para mí también no me es muy estimulante eso de los castings, ya que, como te menciono, nunca he quedado en eso. Wow. Mira, Marco, acá preguntan, preguntan
si es fan del bananero. Yo no soy fan, me parece simpático, pero no soy su fan. Y que si puede hacer una imitación de Dragon Ball, por favor. No sé si es posible. Ah, sí, les comenté a varios en entrevistas, a otros entrevistadores, que yo realizo imitaciones de dos actores de doblaje y uno de ellos es el que más me gusta, que es el emperador Freezer, o sea, Gerardo Reyero, que me parece una voz así, una voz grave, así, una voz perfecta, algo así como de un tipo que yo veo mucho por otro lado, que unas páginas sobre relaciones pareja y le comparo con eso, que es como un chat. Y, y bueno, esta voz de... Y por otro lado me sale más o menos la de Blas García. Y bueno, y lo de Gerardo Reyero, hago las imitaciones de Freezer. Si bien dicen de que parece que es un personaje no masculino, pero no digo como Mariela del Barrio a mucha honra, pero la masculinidad, yo creo que sí. Creo que para mí me parece masculino Freezer, ante todo. Bueno, en la voz de Gerardo Reyero, por lo menos, donde dice una frase que nunca mencionó de Real Voice Neo, pero dice algo así. Prepárense para una muerte escalofriante. ¡Wow! Estuvo buenísimo. Sí, y junto con otro que me entrevistó, le hice colaboraciones de fandubs de doblaje de un mexicano, se llama Sonic Franic, y después, tiempo después, no nos contactamos más como con Mira, ese Marco, personaje de Freezer. aquí te están mandando muchos saludos. Saludos Dicen a todos. Marquito, el grande y un buen abogado. Lo dice David Ramírez 7430. Sí, David es otro amigo, Alexi, que es de, a ver, ¿de qué país era? De Guatemala, que fue el primero que me entrevistó hace unos 4 años casi, 22 de septiembre de 2021. Si mal no estoy. Mira, aquí dicen cómo hacer el doblaje del príncipe encantador. ¿Cómo se hizo? Acá dice cómo hacer el doblaje del príncipe encantador. Eh, Bueno, esa diferencia de Inesperado fue un doblaje que se realizó primero, recayó en Paraguay, pero se iba a hacer en México. Y México, al revés, terminó siendo el que hizo el redoblaje. Y en vista de esos costos así económicos, el cliente, algo así, que estuvo interesado en que se doblara dicha película, prefirió Paraguay por esa razón, creo que, y entre ellos están estas figuras de Levi Hurtado, Sidney Acosta, Macoca Cabello, y que su esposo que se llama Rafael Coan, con K y con H, porque si menciono con la otra forma va a sonar algo funable, que es Claro, tiene un antecedente de países israelíes, el que tiene su apellido. Y la hija de Sonia Costa, que se llama Aye Frutos, eran los papeles así relevantes entre los protagónicos. wow. Marco, me da una curiosidad saber por qué el apodo o el seudónimo de Cosmar Pardo. ¿De dónde nace?
Bueno, y creo que nace en Doblaje Wiki, donde un cierto día o en días sucesivos veía que, viste que aparece así, pones, por ejemplo, una figura relevante, como te iba a decir, bueno, algo que no tiene nada que ver como un político, Donald Trump, y aparece así su cara y después dice al lado hacia del lado derecho dice búsquedas relacionadas, muestran otros políticos que tienen algo que ver y yo más o menos que buscaba eso, pero como que no soy una figura tan así relevante y en vista que hay varios Marcos García por ahí, por ejemplo, un actor de España, otro que es un abogado, curiosamente, así de homonimia, español también, que creo que se llama Marcos García. En vista de eso, tratar de pensar un cierto apodo en el cual tuviera una entidad propia y identidad propia. Y bueno, entre esos me llamé Cosmar porque inspiraba a mi papá que se expresa de repente así, es un poco así gracioso, pero se expresa del revés, que es Marcos invertido, pero por ahí va como Cosmar y la K para que resuene más fuerte que la C, tiene más fuerza. La C, C y la K. Y por otro lado, Pardo, que es como la abreviatura de doblaje paraguayo. Y con eso le di la identidad como un nombre y un apellido. Y, y eso al principio estaba como Marcos García y terminé haciéndolo como cambiando a dicho personaje como Cosmar Pardo. Me siento un poco cohibido, pese a todo me presento como Marcos García, pero decidí dejarlo así, como Cosmar Pardo. Buenísima, qué buenísimo. ¿Qué sucede, Marcos, si te digo pesadillas en el Hotel Normandie? Allí doblaste a Monse. Cuéntame cómo fue que llegaste a ese doblaje. Y bueno, ese doblaje fue una de esas en las que, bueno, esta es la otra parte de la historia donde existe una productora que se llama Media Group Entertainment, que se pronuncia Media Group Entertainment, que es una productora de doblajes y que al principio se dedicaba más a difundir películas, bueno, más bien cosas que hasta hoy en día realiza, donde hay una figura de un señor que se llama Ansel Biederman, que se pronunciaría como Hansel Biederman, que es hijo de una familia de empresarios de aquí de Paraguay, cuyo padre me recuerdo ya desde 1999, que se llama Carlos Biederman, el mismo apellido, que falleció hace más o menos hace unos 12 años por ahí. Y entre esos, él se involucró desde el año 1997, según averigüé. Y entre ellos, él tuvo como conocidos y contactos que son, no sé si son amigos suyos, con María José Cacabelos o Maco Cacabelos y surgió una sociedad entre Media Group Entertainment y El Pasto del Vecino, que es el lugar donde yo suelo hacer mis doblajes y donde también se dan clases a nuevos estudiantes. No se da tanto como en el lugar donde estuve con Levi Hurtado y Zunia Costa, que por cierto se llama Fuera de Axis Dubbing, que es una de los estudios de doblaje. En su caso sí es un estudio de doblaje, así ellos lo conocen, pero El Paso del Vecino también es una productora, por ejemplo. Y bueno, la cuestión es que el Media Group Entertainment le encomendaba trabajos a lo que es actualmente fuera de Axis Dubbing. Y entre esos, yo me llamó el que es el profesor y director
quien es el que dirige Fuera de Axis, Levi Hurtado, pero no existía legalmente como tal, por lo cual todos los proyectos que hacíamos estaban como si los hubiera hecho Media Group Entertainment y aparece en las diferentes películas realizadas. Y el director me llamó y me dijo para realizar este personaje, que era un personaje más o menos algo relevante que aparece al principio de la película. Y así fue como nació este personaje que doblé de Mosen. Y sí, por Wow. cierto, como nota adicional, este fue uno de los últimos proyectos que realizó un otro colega del doblaje. Comenzó al mismo tiempo que yo con Inesperado, se llama Juan Ángel Vera, que falleció un mes después a causa, creo, del COVID, aparentemente cuando iba a cumplir 39 años, que fue uno de los primeros decesos que hay del actor de doblaje de Paraguay. Juan Ángel Wow. Vera. Híjoles. Marco, cuéntame cómo fue tu experiencia en El Aro, la Resurrección. Allí doblaste a Oficial Haiku en la Ah, no, versión paraguaya. sí, hay dos versiones. Otra que es tipo de anuncios publicitarios de propaganda, que es la que quedó como única versión. En este caso, no se trata de un doblaje o redoblaje, sino como es solamente para publicidad. Y el único doblaje que hay es la de la versión paraguaya, en la que como siempre hicimos a cargo de Media Group Entertainment, pero en el fondo fue fuera de Axis Dubbing, lo que sería fuera de Axis Dubbing. El personal Levi Hurtado, Sonia Cole. Y sí, me encantó realizar un personaje así, me gusta mucho así, como les comenté anteriormente a otros entrevistadores, así, sería así como los CSI, series policiales. Me encanta hacer dichos personajes. Oficial Xia Yu se pronuncia. Xia Yu. Marco, cuéntame, ¿qué recuerdos tienes de la venganza de la Cenicienta? Allí doblaste a dos personajes y cómo fue esa experiencia, porque hay que decir una cosa por otra, o sea, doblar a un personaje es ok, pero doblar a dos personajes yo creo que debe ser igual complejo en tener como eh, la mentalidad en tener que doblar a uno primero, después al otro, y así, ¿o no? Y bueno, la cuestión es que en cuanto a doblajes se puede realizar, están dos maneras. Está la forma de realizar, por ejemplo, los dibujos animados, donde podés realizar, no sé, hasta cinco o seis personajes según te dé la caracterización vocal. Ese es el término que se utiliza para estos casos, que caracterizar personajes, interpretar con según matices o colores diferentes. Y ahí está la cuestión de la exageración en cuanto a a las caricaturas, pero no así en el caso de seres humanos que existen como nosotros, en el cual no podés realizar tanto esas variaciones vocales, a lo cual a lo sumo tal vez dos o tres personajes podés realizar, interpretar. Y bueno, ella era un personaje así de una edad un poco así ya avanzada y otro que es una edad más o menos casi tendiente a anciano, pero es como un adulto todavía. Y donde está como protagonista, que es la de especies y de máximo riesgo, pues, Natasha Henstridge.
como, bueno, la que es villana y protagonista. Y la Cenicienta ahí es una que está empezando recién Qué como actriz genial, original. súper, qué genial. Pablo, o sea, perdón, Marco, quise decir cómo llegaste al proyecto de doblar a Pablo Escobar en la película Masacre Americana. Bueno, y eso se dio, es la, como parte de la introducción inicial de la película, en el cual pasa como una especie de propagandas donde hablan, se oyen voces, cuando se le ve a varios personajes históricos como el Guasón de Batman o Joker, como le conocemos todos, pero que le llamaban más traducido del inglés como Guasón. La risa en la serie de Batman de 1966, que por cierto, yo recuerdo así como telespectador haber visto ya creo que en el año 1989 en un canal de acá de televisión existían solamente dos televisoras acá en Paraguay y una de ellas es el Canal 9 Sistema Nacional de Televisión y otro es Canal 13, que se llamaba Red Privada de Comunicación en ese momento. Y bueno, y en esos anuncios, entre los que aparece el Guasón o Joker, salen un fragmento de una serie brasileña donde un actor que es el protagonista de Tropa de Élite 1 y 2 interpretó a ese personaje con otro actor de doblaje que fue de México. Y quedó solamente algo breve donde dice plata o plomo. Wow, O sea, creo que la frase. súper, Marco, súper, genial. Escena de ex- introductoria de la película antes que se diga el título. Y cuéntame cómo fue tu experiencia en doblar al doctor Phillips y a Samuel en... oh, no, quise decir cómo fue tu experiencia en el ámbito profesional en la pandemia, porque yo creo que a todos nos llegó de cierta forma, ¿no? Y en ese periodo, ¿tú ya estabas trabajando en teletrabajo o tuviste que modificarte en pandemia? Y bueno, como te mencioné, en la parte cuando estaban mis inicios de doblaje y estaban mis primeros proyectos cuando sucedió la pandemia. Como te mencioné, de tiempo antes de la pandemia no había acá todavía, hasta que casi unas 3 semanas después de que comenzara cuando doblamos Inesperado y más o menos casi al mismo tiempo que doblaba la película que se llama Z. eh, un 7 de marzo de 2020 se iniciaba lo de la pandemia aquí en Paraguay, pandemia COVID-19. Y nosotros asistíamos de repente así individualmente y teníamos que seguir ese protocolo, como todos saben, de ponérselo en las mascarillas y de lavarse las manos así frecuentemente en cada lugar así público estaban esa- esos protocolos y cada vez que había algo asistíamos con normalidad, excepto cierto periodo entre mayo, junio, ahí, en el cual no absolutamente teníamos que estar encerrados en nuestras casas. Hasta que tiempo después, cuando fue en agosto que yo continué con mis personajes en la película de Captain o Terror en el aire. Y así
asistía cuando nos llamaban algo así, después de ese periodo riguroso entre mayo y junio de 2020. Asistíamos con normalidad y estaban los controles y salvo una ocasión con unos amigos, lo que fue un poco complicado con la seguridad de aquí de Paraguay, donde llamaran que supuestamente no estábamos respetando el periodo de la cuarentena y demás. Pero en mi aspecto profesional nunca fui afectado por eso, no fuimos afectados Pero en por la algún pandemia. minuto te tocó trabajar en teletrabajo, ¿no? No, yo no, yo siempre lo hicimos presencial. ¡Wow! Y como te digo, al año siguiente, en mayo de 2021, estábamos así entre varios. Un momento estábamos como unas 15 o 20 personas, algo así. Entre los 10 que hice uno de mis primeros hasta ahora únicos doblajes de películas animadas, que es El regreso de Gulliver. Súper. Marco, mira, ya nos quedan dos preguntas y las preguntas finales, que son como las Sí, preguntas de juego que le llamo yo, y no tienen la gran cosa. Pero antes tengo que leer uno de los mensajes que me llegan. Dicen acá, ¿para dónde las fiestas patrias el miércoles, Marquito? bueno, como si algunos por ahí no saben, dentro de 4 días va a ser justamente el aniversario de la independencia del Paraguay como Estado, que fue el 15 de mayo. Es el aniversario, es una fecha de feriado aquí, donde se paralizan las actividades, excepto en lugares así como hospitales, por ejemplo, o la policía. Y, y yo generalmente, cuando lo pasamos con mi familia aquí en la casa, generalmente comemos así al menos al mediodía o a la siesta más o menos. Y, sí, Súper. la cuestión es que hubo un tiempo, desde que yo nací, o no sé en qué tiempo, también se recuerda el día previo, o sea, 14 de mayo, como una fecha feriado, pero se quedó por varios años como un día normal hasta que se retomó hace poco, hace 2 años por ahí, como feriado, el 14 de mayo, y otra vez el 14 y 15 de mayo son días en que no hay actividad laboral en general. Qué genial. O sea, se les vienen fiestas. Sí, fiesta es un feriado civil. Cumplimos unos 214 años y uno de los pocos países que no hubo algo violento, derramamiento de sangre, para que Súper. nos independizáramos de los españoles. No, Wow. pues como unas advertencias a los gobernantes de la época. Qué genial. ¿Viste? Hoy día aprendimos algo nuevo que es la fiesta de independencia de Paraguay. Qué maravilloso. Qué fantástico. Sí, el gobernante de ese Mira, entonces se llamaba Leonardo de Velasco, que era el que estaba, el último gobernante colonial que dependía del entonces rey Fernando VII. qué genial. Mira, Marco, aquí de Cristóbal Uvilla pregunta, ¿qué agencia recomienda para estudiar doblaje? Sí, como mencioné en mi narración, o tal vez por ahí no lo he mencionado, hay dos lugares de doblaje para estudiar, pero el que digo que es más accesible al menos en Paraguay o puede ser también a nivel virtual,
vas a tener todo completo es fuera de Axis Dubbing, donde también si le prestas mucha atención y aprendes todas sus herramientas que te proporcionan, más la práctica, es fuera de Axis Tubing. Pero está también el Pasto del Vecino, que es el lugar donde hago últimamente mis doblajes y donde me inicié como ya como egresado de fuera de Axis, como actor de doblaje, donde se puede estudiar, pero los talleres son algo más breves y te dan las herramientas en cuestión de saber las terminologías del doblaje, que es lip sync, eh, caracterización, dicción, interpretación de personajes, entre otros. Pero yo sugiero que se decanten más por fuera de Axis Wing, donde te enseñan por completo todas las formas de llegar a ser un buen profesional del doblaje. Pero la práctica constante y práctica en personajes de películas, que es lo que me hizo saber hace unos días el director de doblaje que de la última película que doblamos, que es una película asiática, por cierto, que hice hace pocos días, fue mi última participación en el doblaje, que se llama Rafael Sandoval, que es otro de los que enseñan, pero en El Pasto del Vecino. ¡Wow! ¡Qué genial! Así que ya saben dónde pueden estudiar doblaje en Paraguay. Muy, muy Sí. importante. Marco, ¿qué consejos le darías tú a los futuros actores de doblaje, tanto como en Paraguay como en Chile? Y bueno, les digo tanto a los que empiezan que perseveren, que no decaigan, que no se sientan estimulados, no bajen la guardia por esto y que le echen muchas ganas para que puedan salir buenos profesionales si es que les gusta, si es que les encanta realizar esta profesión tan maravillosa, una cierta rama de la actuación. Genial. Marco, ¿qué prefieres? ¿Perro o gato? Y actualmente creo que preferiría un gato. Los perros se pegan demasiado, y después tenés que juntar lo que sale producto luego de su consumición al final. Y los gatos entierran ellos mismos, no se pegan demasiado como los perros. Hoy, por ejemplo, esta mañana estuve viniendo con mi familia, somos de la religión de la católica y de una ¿Ya? misa del día a las 7:30 de la mañana, hora de Paraguay. Y de un barrio yo vivo aquí estoy en una ciudad hace 34 años, que es un nombre en guaraní que se llama Ñembe, que es ñe, de la palabra ñe, que es eh, palabra, y mbe, que es dulce, que es hablar dulce. Y hay un barrio, se divide acá en otros barrios, uno de ellos se llama un barrio en guaraní también, que se llama Bocayate, que es plantación de cocos. Bocayá, que es coco, y Te, que es plantación. Ate, plantación. Bocayate. Bueno, y la cuestión es que hay una sucursal de la parroquia central de acá de la ciudad de Ñembe, de ese barrio en Bocayate, en la cual acudí a la misa de hoy y a mi regreso por ahí me salió en el camino un gato que tipo, me abrazó en el talón, parece que me iba a amagar algo así, que me abrazó en el talón izquierdo y era algo muy, muy dulce, muy cariñoso del animal ese. Yo encuentro de que los animalitos, perros, gatos o lo que sean domésticos son geniales. Encuentro que te dan un amor sincero.
Y sí, diría, diría que sí. Aunque, bueno, en el fondo prefiero no estar con ningún animal, es decir, no tener esa responsabilidad y ser yo mismo más al final de cuentas. Pero actualmente tenemos dos perros de tipo caniche, que los trajo mi mamá, uno de ellos, una hembra que le rescató cuando estaban unas personas que como se dice, que no tenían corazón. Y está hace, va a ser 2 años que está, donde tuvo, procreó con otro perro de otra raza y tenemos dos, que es su hijo, que está hace 1 año y 1 mes por ahí, que es, tiene una, así, una vitalidad y le encanta así echar prendas en el piso, por ejemplo, y todo tipo de cosas agarra. Qué genial, Marco, qué genial. Marco, ahora sí, vienen las preguntas de fuego. ¿Qué significa para ti en una sola palabra? ¿Ya? ¿Listo? Sí, ¿Qué significa para ti derecho? mm, profesión, Doblaje, arte, pesadilla en el Hotel Normandía, eh, maravillosa, eh, Paraguay. bello, Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa para ti familia? unidad. Maravilloso, Marco. Marco, mira, esto va a quedar grabado acá en Instagram, va a estar arriba en YouTube, en un fragmento corto lo más pronto posible en TikTok y en Facebook. Así que esto va a quedar grabado en varias plataformas y este es el espacio que dejo para que se despidan de las personas que están viendo este live y de las personas que lo verán a futuro. Adelante. Bueno, y en en mi enlace del perfil dejo mis redes sociales. Según vayan a mi perfil de Instagram van a encontrar, y si pueden, les invito a unirse muy cordialmente. Marcos García 464 y en, en X se llamaba Twitter, García barra actor, y en YouTube también estoy muy deseoso que puedan asistir a mi perfil. Bueno, si bien no estoy más activando haciendo de repente videos, que estoy tratando de hacer, por ejemplo, un video sobre la historia de Paraguay a través de una serie de televisión que se realizó en los años, en la década de 1990. Y mi perfil se llama Marcos García, actor, doblajes Paraguay y algo más. Y estoy en TikTok como Marcos Antonio Gar 986. Es el año de mi nacimiento, nací en 1986. Y tengo mi página en Facebook, que se llama Marcos García, artista de Paraguay, y estoy en LinkedIn, que se llama Cosmar Pardo. Bueno, estoy como Marcos García en LinkedIn. Esas son mis redes sociales. Súper, así que ya saben, a seguir a Marco en todas sus redes sociales, ya mencionadas, yo las voy a publicar en breves en Instagram y en YouTube, así que, y Marco, casi lo olvido, casi lo olvido, te voy a dejar invitado entre 6 meses a un año para saber cómo estás y para seguir hablando de doblaje, que es muy importante. Sí, me parece bien. Bueno, Marco, te deseo el mejor éxito del mundo. Espero que tengamos noticias tuyas muy pronto y nos estamos comunicando, ¿sí? Sí, estamos.
Muchas gracias, Marco. Éxito. Chao, chao. Igual para vos. Chao.